a la siguiente parte de este video de los antipapas que ha tenido la Iglesia. En este tema, queridos hermanos y fieles en la fe, quiero primero, antes que nada, definir cuál es el ministerio petrino. Y ante todo, para esto me voy a basar en el Catecismo Romano, pero escrito por el Concilio de Trento, y sus definiciones dogmáticas. Definiciones dogmáticas que hoy en día son aplicables, no pueden ser actualizadas ni cambiadas, porque es un dogma de fe. El romano pontífice, por derecho divino, es superior a todos los obispos. Sobre todos estos siempre ha venerado la Iglesia Católica el romano pontífice, a quien en el concilio de Éfeso llama San Cirilo Alejandrino arzobispo, padre y patriarca de toda la redondez de la Iglesia. Esta potestad del sumo pontífice tan lejos se baila de perjudicar en aquella otra potestad de jurisdicción episcopal ordinaria e inmediata, en cuya virtud los obispos que puestos por el Espíritu Santo han sucedido a los apóstoles, apacentando y rigiendo como verdaderos pastores, cada cual su grey respectiva, que antes bien es ella por el supremo y universal pastor afirmada, robustecida y vindicada, según aquello que dice San Gregorio Magno. Ahora dice, ¿qué es el romano pontífice? Ser romano pontífice es ser guardián y acreedor de la fe de la Iglesia. Por tanto, por la asistencia que tiene el romano pontífice del Espíritu Santo, éste está para guiar, gobernar, guardar y custodiar la doctrina incoluble e inviolada, sin cambiarle o modificarle nada de esencial a esta santa doctrina, de la cual tiene como autor divino a Cristo nuestro Señor. Porque Cristo le ha conferido a la Iglesia y al romano pontífice de ser guardianes y promotores de la fe cristiana. Esta es la definición dogmática del Catecismo del Concilio de Trento. Entonces, número 1, ¿qué es ser papa? El oficio de papa es ser guardián, custodio y ante todo promotor de la fe cristiana. Y el papa no tiene autoridad de cambiar, modificar esencialmente la doctrina de Cristo. ¿Por qué? Porque tiene como autor divino a Cristo nuestro Señor, el cual no puede engañarse ni engañarnos a nosotros mismos. Porque si hiciera eso, entonces el Espíritu Santo, que es el guía infalible del Papa, sería quien se estuviese engañando. Porque si decimos que el Papa puede cambiar la doctrina, estamos diciendo que el Espíritu Santo nos ha engañado. Porque es el Espíritu Santo quien guía al romano pontífice. Ahora, a través de la historia de la Iglesia han habido antipapas que han usurpado la cátedra de San Pedro. Antipapas que han tenido el título de sacerdotes y obispos. Ejemplo, el primer antipapa de la historia de la Iglesia es San Hipólito. ¿Por qué un antipapa se convirtió en santo? Porque San Hipólito, en el tiempo que fue antipapa, rehusó a creer la divina autoridad de Cristo. Él rehusaba. Y en muchos de sus escritos él decía que Cristo, que fundó la Iglesia sobre hombres, le dio la potestad a los hombres de creer y sentir de manera diversa. Sin embargo, después de que es derrocado, él se aisló a sí mismo en un eremitorio. Y meditando las Sagradas Escrituras, corrigió y pidió perdón públicamente a la Iglesia y se reconcilió con la Iglesia como un fraile más. Entonces San Hipólito, el antipapa, el primer antipapa, regresó a la Iglesia, pero ya no como legítimo papa. ¿Por qué? Porque había caído en herejía. En la historia de la Iglesia han habido más de 40 antipapas, o sea, que el enemigo de Cristo, Satanás, y sus falsos profetas
han llegado ya desde la antigüedad a la cúpula de San Pedro. Y no estemos no estemos expectantes a que no suceda eso hoy en día cuando el espíritu del modernismo ha sido conciliado con la fe. Bien lo dice su santidad el Papa San Pío X. El querer conciliar la fe con el espíritu moderno no solamente lleva a un desabasto del magisterio, sino también a la pérdida total de la fe. A la pérdida total de la fe. Y eso es lo que ha sucedido hoy en día. La Iglesia a través de los verdaderos, legítimos papas, pastores de la Iglesia, ha establecido que si un papa cayere antes, durante o después de su elección en herejía, por ese mismo hecho cesaría de ser papa. Porque hay un principio teológico y dogmático de la Iglesia que enseña que si un papa, más bien que si un cristiano cae en herejía, por el hecho de la herejía deja de ser cristiano. Porque el cristiano está obligado a creer todos los dogmas de la fe. Ahora, si yo como cristiano digo, bueno, es que yo no creo en la confesión, yo solamente creo en Dios, creo un poquito en la iglesia, voy a misa, pero no creo que sea necesario confesarme, te estoy diciendo que eres un hereje. ¿Por qué? Porque esa persona está negando un dogma infalible y obligatorio de la fe, y por ende ya no es cristiano. Aunque negaren una mínima parte de la doctrina infalible de la Iglesia, esa persona ya no es cristiana. Eso lo relata la Sacrosanta Madre Iglesia Católica infaliblemente en el Concilio de Florencia. Inclusive también lo podemos encontrar en el Sacro Concilio Vaticano de 1870, convocado por su santidad el Papa Pío IX. Su santidad el Papa Pío IX declara infaliblemente bajo ex cátedra que cualquier persona que llegase a negar aún en lo más mínimo un dogma o una verdad revelada de la doctrina y obligatoria para la fe cristiana, ese tal dejaría de ser cristiano. Eso lo encontramos en el Concilio Vaticano de 1870. Ahora veamos la postura que tiene la Iglesia tradicional en cuanto a lo sucedido en 1962. Paz y bien. Sea alabado Jesucristo y sean todos ustedes bienvenidos a este video en el cual hablaremos ¿dónde está la iglesia si la de Roma ya no es católica? Bueno, sencillo. La Santísima Virgen, el 19 de septiembre de 1846, en el secreto que le confió a los 2 niños de la Salet, les dice que Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. ¿Dónde está la verdadera iglesia si la de Roma ya no es católica? Es una respuesta sencilla y clara. Está en las catacumbas, está en un aparente exilio en el cual la iglesia trabaja desde, entre comillas, de una forma clandestina para poder seguir operando el legado que nuestro Señor Jesucristo dejó en la tierra. La verdadera iglesia es la que conserva la enseñanza de la doctrina bimilenaria, como fue revelada desde los primeros tiempos a como fue heredada hasta nuestros días, sin ningún cambio sustancial ni esencial en su doctrina y enseñanza, como lo hace la Iglesia del Novus Ordo, que tiene unos cambios sustanciales que hace que pierda su identidad como católica y pase a ser una religión a la margen de la católica.
¿Cuáles son los frutos que devienen del conciliábulo y de sus reformas? Un nuevo sacerdocio, una nueva teología, un nuevo catecismo, una nueva enseñanza de la iglesia, una nueva eclesiología. Y pues muchos dirán al ver este video, ustedes son unos cismáticos y no son romanos. No, nosotros hoy somos romanos, porque nos quedamos con la declaración de un obispo en 1974, que cuando él vio la necesidad de permanecer fiel y firme a la verdadera iglesia, exclamó: nos adherimos de todo nuestro corazón y de toda nuestra alma a la Roma eterna, guardiana de la fe católica y de la tradición necesaria para permanecer verdaderamente católico. Mas, sin embargo, nos rehusamos a aceptar a la Roma de tendencia neomodernista, neoprotestante, neopagana, que se manifestó claramente con el Concilio Vaticano II. Entonces, ojo ahí, nosotros somos católicos, apostólicos y romanos, en comunión con la Roma eterna, pero no con la Roma nueva. ¿Por qué? Porque esta Roma recién nacida y esta Roma apostata y rechaza a Jesucristo, rechazan su enseñanza y su doctrina, porque enseña que da igual que sigas a Cristo o no, porque enseña que da igual si crees que Cristo se sacrificó por ti o no, porque enseña cosas abismalmente opuestas a la verdadera enseñanza de Jesucristo. Hagamos un paralelo. Aquí está la religión verdaderamente católica y aquí la religión novus ordo. La religión católica ofrece el sacrificio al eterno Dios por la remisión de los pecados, la remisión de los pecados de los vivos y de los difuntos. Ofrece un sacrificio sin mancha, una hostia inmaculada. La iglesia del novus ordo ofrece los frutos de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de la generosidad del Señor del universo, no del Dios Todopoderoso, sino del Señor del universo, y los ofrece solo por acción de gracias. Cuando el Concilio de Trento enseña muy claramente que si alguien dice que la misa solo es acción de gracias, sea anatema. ¿Dónde está la verdadera iglesia hoy en día? La verdadera iglesia está oculta. La verdadera iglesia hoy día sufre. ¿Por qué? Porque estamos como ovejas sin pastor. Porque estamos como un rebaño del cual ha sido herido el pastor, se ha dispersado y el lobo, los leones están al acecho. Debemos preservar la fe. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a recompensar no las batallas ganadas, sino todo lo que luchamos. Que la Santísima Virgen nos acompañe y nos ayude y asista en este caminar. Benedicat vos omnipotens Deus, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper. Amén.